Hola, mi nombre es Carlos Merino y estoy muy contento de participar nuevamente en el programa de Formador de Formadores impartido por el Infod. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo implementé el ciclo de indagación a mi labor docente? Debo iniciar diciéndoles que trabajo con un programa que se llama APA, Aprendo, Practico, Aplico, el cual guarda mucha similitud con el ciclo de indagación y explico un poco esto. En el Aprendo se dan a conocer los aspectos conceptuales de la temática, todo lo que el estudiante debe saber previamente, todo lo que el estudiante debe asimilar conceptualmente. Luego viene la segunda parte, que es el práctico, en donde el estudiante pues consolida estos conocimientos que ha adquirido en el aspecto conceptual. Y finalmente, estos conocimientos que ha asimilado, cómo los pone en práctica en su realidad personal, en su realidad social, la vinculación con su entorno, con su realidad. ¿Cómo veo yo que tiene la similitud o que guarda la semejanza con el ciclo de indagación? Pues que en el ciclo de indagación precisamente se inicia con la observación, con la inquietud particular, y estas observaciones, estas inquietudes dan origen a preguntas sobre lo que está observando, se desarrolla esa capacidad de observación. Estas preguntas deben responderse de alguna manera. Entonces viene la segunda parte, que es la acción, es buscar los mecanismos, las formas, las estrategias para dar respuesta a esas preguntas que nos hemos planteado al principio. Estas acciones darán origen a hallazgos, a resultados que posteriormente tendrán que ser analizados y ver si realmente responde a las preguntas que nos hicimos al inicio con nuestra inquietud particular. Esto se integró en las guías de autoformación que hemos desarrollado para los estudiantes en esta nueva modalidad que nos ha obligado eh, la pandemia de COVID-19, ya que los estudiantes no están de manera presencial en las escuelas, sino que están recibiendo sus clases de manera virtual. Entonces hemos tenido que desarrollar y trabajar guías de autoformación en la cual pues el ciclo de indagación nos ha venido muy bien para responder a muchas inquietudes en el aspecto de las ciencias. Eh, la segunda pregunta es que si hay alguna experiencia que pudiera compartir y precisamente quiero compartir un trabajo que hicieron mis estudiantes sobre las hormigas. Ellos se dieron cuenta que en sus casas todos, de manera invariable, encontraron hormigas en sus jardines. Entonces, eh, trabajamos el tema de las interacciones interespecíficas de las hormigas. ¿Con qué? Con distintos insectos. Entonces, si eran las mismas interacciones con todos los insectos, si cambiaba la interacción dependiendo del insecto, entonces, los estudiantes comenzaron a observar eso, esa fue su observación. Y la pregunta precisamente era esa, que cuáles eran los tipos de interacción que las hormigas tenían con los distintos visitantes de insectos a sus jardines, ¿no? Para eso, pues precisamente marcamos el terreno, los muchachos, 1 metro cuadrado de su patio, o los que tenían patio, y si no, pues los que tenían una maceta, pues trabajaron en su maceta, etcétera. ¿Cuál fue los hallazgos que los estudiantes encontraron? Bueno, fabuloso. Encontramos más de 6 tipos diferentes de hormigas, habían distintos tipos de hormigas, y también varió el número y el tipo de insectos que entraban en interacción con estas hormigas. Algunas tuvieron interacciones interespecíficas como el mutualismo, otras había depredación, etcétera. Eh, en el análisis también observaron que variaba la cantidad de insectos en las plantas dependiendo si éstas estaban en la sombra o si éstas estaban en el sol.
Entonces, fue un diálogo muy ameno, muy simpático, muy enriquecedor para todos, tanto para los estudiantes como para mí como docente, encontrarnos con ese tipo de análisis que los jóvenes pues no estaban acostumbrados a hacer. Ahora, bien, la tercera pregunta, ¿qué ocurrió para lograr o no algunos aspectos que intentamos incorporar de lo aprendido de los módulos anteriores? Pues lo acabo de expresar, el trabajo de los 60 centímetros fue bien importante incluirlo, ya que al estar en la virtualidad, los jóvenes no tienen la oportunidad de hacer los viajes de campo a los que estábamos acostumbrados, ir al bosque o al río a poder observar la naturaleza. Ahora lo hicieron todos desde su espacio, el espacio que les daba su casa, el espacio que les daba su patio. Algunos tenían un poquito más de espacio, otros no. Otros trabajaron, como decía, en macetas, otros trabajaron en ladrillos, otros trabajaron en el poquito de tierra que tienen en sus hogares. Entonces, para algunos fue relativamente fácil, para otros fue difícil. Eh, Otro aspecto que nos afectó es que yo docente no estaba acostumbrado a escribir con la claridad que implica ahora la virtualidad. Entonces tuve que aprender a escribir muy sistemático, muy explicativo, las ideas, tratar de plantearlas lo más claras posible para que no hubiese duda a la hora de desarrollar las indagaciones o los contenidos. Afectó eso también que los estudiantes, al no estar acostumbrados a trabajar solos desde la virtualidad, pues les costó seguir las indicaciones y algunos pues la falta de equipo, la falta de conectividad también afectó de alguna manera el cumplimiento de estas metodologías. Insisto, gracias a haber trabajado en los módulos anteriores la ecología en el patio de la escuela, ahora pudimos acercarnos a la ecología en el patio de la casa, que pues en lo particular me ayudó mucho para el cumplimiento de mis objetivos educativos.